por estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud. En asombro ahí me habré de postrar y mi canto uniré. Millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro ahí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. La palabra dice que los que miramos a Él somos alumbrados y nuestros rostros no son avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor. Por eso decimos: Digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Amén. Aleluya. Gracias.
Gracias, Señor, gracias. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Amén. Aleluya. Bienvenidos a Juntos, qué alegría estar nuevamente con ustedes en este su espacio para enriquecernos en la palabra del Señor. Hoy es viernes, hoy queremos concluir con esta triada también de Judas, este escritor que era un judío, medio hermano del Señor Jesús, al igual que Jacob y José, que se mencionan en los evangelios con sus hermanas. Así que al principio pues les parecía locura lo que Jesucristo estaba haciendo, pero después de la resurrección la Biblia da a entender que estas vidas se afirmaron en Dios y sirvieron a la causa del evangelio. Y Judas se llama a sí mismo siervo de Jesucristo. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué lindo ser conocidos como siervos del Señor. Amén. Así que estamos aquí en Judas y hoy estamos concluyendo esa última triada. Una triada pues es una figura literaria que se usa donde hay un pensamiento que sustenta esos otros tres pensamientos que unidos pues son parte de esa misma esencia. Ayuda mucho a los predicadores este uso de triadas o de cuartetos. Bueno, no sé cómo sería la palabra exactamente, pero volviendo a las triadas, es una figura que usa mucho Judas y ha dado un ejemplo de aquellos que realmente anduvieron en pos de un Dios extraño y que ese llamado también es para la iglesia del Señor. Y hemos visto en estos, leemos los versos, ¿verdad, pastora? Siempre, creo, ¿verdad? Siempre es importante para ubicarnos, pero hay un documento, pastor, que encontramos mientras hemos ido estudiando que queríamos también compartírselos para poder enriquecer este tiempo. Ciertamente. Leemos desde el verso 8, entonces dice: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Bueno, y también dice el verso 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Esta es última triada en el verso 11. Nos hemos compartido acerca de seguido el camino de Caín, que fue un camino de celo que lo llevó a la envidia, y de la envidia, que realmente es como un asesinato en el corazón, es tener lo que otro tiene y si es posible pues deshacerse de esa persona. Caín lo llevó hasta el asesinato de su hermano Abel. Aprendimos también mucho acerca de Balaam, de cómo este vidente o este profeta, Dios lo usó para determinar que Dios tenía planes de bendecir al pueblo de Israel y no podía ser maldecido. Pero este hombre, en el proceso encontramos que en el fondo estaba esperando un pago alrededor de ello, y este es el problema que hoy ha aparecido también con muchos apóstoles y profetas, que tiene que ver siempre una cantidad de dinero de en medio para poder sacar provecho de ello. Y Dios dice no puede ser así, y por eso Balaam se presenta como uno de esos profetas, pero que en el fondo lo que quería era dinero. Al igual que Simón, cuando leíamos en el libro de los Hechos, capítulo 8, cuando hubo ese derramamiento en Samaria, y este Simón, que era un mago y era tenido por uno grande, se convirtió al Señor, se bautizó, y cuando los apóstoles subieron para ministrar a la joven iglesia que estaba ocurriendo en Samaria, y fueron a ministrar el bautismo en el Espíritu Santo, uno se da cuenta, lee que este hombre Simón les ofreció dinero para que todo aquel a que él le impusieran manos también entonces recibieran el Espíritu Santo. Y fue claro, determinante Pedro cuando le dijo: en hiel de amargura estás, lo que has hecho no está bien delante de los ojos de Dios, ve y arrepiéntete. Pero ¿por qué? Porque
pensaba que los dones de Dios se pueden comprar con dinero. De hecho, a lo largo de la historia existe una palabra que se llama simonía, donde esta palabra lo que significa era comprar pues puestos dentro del clero, dentro de los líderes que dirigían la iglesia. Eso se llama simonía, es decir, así hubo personas o reyes que compraron, incluso pudieron llegar a ser líderes dentro de la iglesia católica, de donde de alguna manera pues todos tenemos de esa raíz, pero Dios en su tiempo trajo este refrescamiento y este avivamiento a la iglesia del Señor. Pero hoy en día es interesante, pastora, porque estos mismos grupos que uno dice, Dios santo, ¿y por qué la iglesia no tiene discernimiento? ¿Qué pasa con nuestro liderazgo evangélico en el país? Porque a veces admitimos a personas que tienen este tipo de doctrina en la comunión de la iglesia evangélica, pero la verdad que de evangélicos no tienen mucho. Y encontramos algo en Facebook que nos llamó la atención para presentárselo a ustedes y ya se los vamos a leer, pero mira. Es algo que nos enviaron. Exacto, mira esto, dice vacante, ¿ya lo alcanzaron a ver? Dice vacante, disponible, del 1 de septiembre al 5 de septiembre. Estoy en la búsqueda de conferencistas que deseen un dinero extra. Y lo firma Apóstol Jesús Taveras. Mi llamado es a las naciones. Y habla entonces también un escrito que tal vez la pastora me ayuda a leerlo, que algunos comentarios que le pusieron ahí en Facebook y luego lo que describe uno de sus asistentes o su asistente. Dice Giorgi Molto: saludos, amada del Señor. Te escribe el equipo del apóstol Taveras, el amado apóstol. A pesar de tener un rango alto en el reino de Dios, también es doctor y reconocido escritor en Amazon. Tiene un libro internacional y actualmente se está realizando una película de su vida. Actualmente nos encontramos en la búsqueda de personas que no han sido valoradas, ya que en la actualidad utilizan a los líderes solo para el beneficio propio, como dice la palabra, cada obrero digno de su salario. Y estamos implementando un área donde todo aquel que tenga una habilidad extraordinaria de dictar talleres de motivación es bienvenido en este proyecto, ya que es un trabajo secular, aparte de cualquier obra religiosa. Semejante a una high school, en línea te invitamos que seas parte de nuestro equipo. Bendiciones. Pues mira, así es palabra mezclada entre lo religioso y lo secular, y este movimiento que se queda más como ojalá se quedara como una enseñanza de alta motivación. Esos diría uno, pues, vaya, ya se sabe que son gurús de la motivación, pero no lo mezclan con la Biblia. Y aquí está alguien defendiéndolo a él entre todas las críticas. Y cosas tan raras, ¿verdad, pastor? Yo nunca había escuchado ese lenguaje. Un rango, dice. Ajá. En el reino. Superior en el reino. Dios mío. Bueno, y de hecho los siguientes comentarios son hasta sarcásticos de personas que se pronunciaron. Sí. Que mencione el alto rango, ¿verdad?, que se tiene, y que donde habla la Biblia de un alto rango que se adquiere en Cristo. Entonces, tal vez lo sacamos porque nos llegó de manera tan oportuna, ¿verdad?, de alguien que conocemos, pero realmente eso provoca en uno, bueno, personalmente, como una mezcla de tristeza, de pesar, de cómo hay tantos traficantes del evangelio y tantos engañadores que vienen a tratar de dejar su huella en lugar de anunciar al Cristo resucitado. Entonces, Nunca mencionaron a Cristo ahí. No. Y hay que tener mucho cuidado porque estos son lobos rapaces. Como alguien escribió ahí, entonces los que van a participar tienen que ofrecer una cantidad de dinero. Hermanos queridos, lea su Biblia. Y creo que Judas nos está llamando la atención a todos los ministros del Evangelio.
a defender nuestra fe y a proclamar el bendito evangelio de Jesucristo y no hacer de estas mezcolanzas religiosas, ¿verdad?, entre lo secular y entre lo espiritual y de pronto personas inalcanzables. Por supuesto que la Biblia nos habla de la honra a aquellos que nos presiden legítimamente, está claro en la Biblia, por eso hay que leer la Biblia, pero de ahí llegar hasta el servilismo o llegar hasta enarbolar el nombre de una persona, incluso sobre Cristo, porque dice que tiene un rango superior en el reino. Dios santo, qué delicadas son esas palabras, y el juicio de Dios tendrá que venir, no el nuestro, porque eso es Dios quien se encarga. Nosotros no estamos para maldecir, nosotros estamos para alertar a la iglesia y que la iglesia se dé cuenta de aquellos que son falsos maestros, parecen buenos maestros, parecen buenas ovejas, pero son los rapaces que se meten en la iglesia del Señor. Así de que en este verso 11 en particular está hablando de ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Hoy vamos a hablar un poco acerca de Coré, ¿verdad? Y para ello es necesario, ir a Números, capítulo 16, que ahí fue donde estuvo esta rebeldía, de Coré, precisamente contra Moisés y Aarón. Y aquí también encontramos 3 ejemplos representativos, encontramos otra tríada, que es la envidia por Caín, ¿verdad? La ambición por Balaam, que ya lo vimos ayer, y hoy vamos a ver sobre la rebelión. Así que miren qué tríada tan espantosa: envidia, ambición y rebelión. Por eso se dice que el Antiguo Testamento en su contenido general es un libro de ilustración para que no caigamos nosotros en los mismos pecados que cayeron el pueblo de Israel siendo pueblo de Dios. Y por eso el apóstol Pablo habla muy claro en Romanos 9, 10 y al 11, que como iglesia nosotros debemos de aprender a caminar en el temor de Dios. Yo no sé por qué tanto queremos debilitar esa palabra delante de Dios, y Dios es papá. Yo nunca tuve un padre a mi lado y he aprendido a conocer a Dios, y uno tiene que aprender a andar de puntillas porque Dios es nuestro Padre. Pues mire que muchos se arropan bajo el concepto que somos hijos para hacer lo que uno quiere. No, hombre, si somos hijos de Dios y debemos de temer a Jehová. Eso es lo que la Biblia nos dice, y para eso está el Antiguo Testamento. No es para andar en condenación, es para alertarnos, pues, que como hijos de Dios no podemos hacer lo que nosotros queramos solo porque estamos bajo la gracia. Dios sigue siendo el mismo Padre que obró en el Antiguo Testamento, es el mismo Padre que obró en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento obró a través del pacto de la ley, pero en el Nuevo Testamento está obrando a través del pacto de la gracia. Pero por favor, sigue siendo el mismo Padre Celestial. Así de que es interesante también que Judas apela a la envidia de Caín, que lo vimos en Génesis 4, luego estudiamos ayer un poco de Números 22 y 23, hablando de Balaam, ¿verdad?, sobre el lucro, y hoy vamos a ir a este que también hace alusión Judas sobre lo que es la rebelión, y está hablando sobre este capítulo 16 de Números. Vamos a leer algunos versos para ubicarnos. ¿Por qué Judas le está dando tanta importancia a estos ejemplos representativos? Voy a ir a Números 16, verso 1, dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví y de Datán, y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y a Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todos sus séquitos, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere,
él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuraréis también el sacerdocio? Bueno, aquí hacemos el alto, porque aquí Moisés está desnudando a aquellos que vienen de la ascendencia de Leví. Todo sacerdote venía de Leví, pero no todo Leví podía ser sacerdote. El sacerdote viene a través directa de los descendientes de Aarón, que serán llamados entonces sacerdotes y tener el sumo sacerdote. Pero los levitas ministraban en todo lo que se necesitaba allí en el área del tabernáculo. Y algunos de ellos, siguen, porque es la contradicción de Coré, es la rebelión de Coré. Coré viene y logra entonces levantar a otros 250 príncipes de Israel. Seguro que algunos lo estaban pensando y él se prestó para que el enemigo lo usara para socavar el liderazgo de Moisés y Aarón, porque lo que ellos decían, bueno, y es que solo por ustedes pues puede Jehová, ¿verdad? Recuerden que esto le pasó también a Aarón, ¿se acuerda? Y a María, que terminaron, murmuraron. En el capítulo 12. Correcto. Y mire que es interesante porque se está hablando de la autoridad. La autoridad, si la autoridad tiene el respaldo de Dios, hermanos, Dios lo va a seguir usando. Y siempre tenemos celos, envidias, ¿verdad? En medio de los liderazgos que se puedan dar en cualquier organización o incluyendo la iglesia o el pueblo de Dios. Y aquí está, este Coré fue entonces el que levantó esta rebeldía. Pero a mí lo que me parece tan interesante es que venían de la experiencia de Números 12, cuando murmuran, ¿verdad? María y Aarón. Y María queda leprosa. Y lo mismo Aarón, ¿verdad? Y dice que cuando lo ve Aarón a María, y aquí que estaba leprosa, ¿verdad? Bueno, el caso es que en ese capítulo 12 la obra se detiene porque había que esperar el rito de la purificación para ellos. Pero lo que me impacta es qué rápido olvidamos la disciplina del Señor. Y aquí está, alguien cerca de las cosas de Dios, pero alejado del corazón de Dios. Porque si Dios había delegado su autoridad en la vida de Moisés y Aarón, ellos tenían que aprender a caminar con ellos o esperar su tiempo. Pero muchas veces no queremos esperar el tiempo de Dios y muchas veces nosotros hacemos acciones que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Algo que aprendimos nosotros en nuestra vida discipular hace más de 30 años era el principio de autoridad, de que Dios es autoridad y que la única autoridad absoluta es Dios, pero que Dios también delega autoridad en el gobierno secular, pero también Dios delega autoridad en su iglesia y en su pueblo. Recuerden ustedes que el gobierno que se tenía desde que Moisés sacó ese pueblo de Egipto era un gobierno teocrático, es decir, Dios gobernaba a través de sus siervos toda la vida en su contenido, toda la vida religiosa, social, toda la vida de Israel estaba directamente gobernado por Dios. Al final no fue Dios el que les proveyó de rey, fue el pueblo que dijo, queremos un rey como las otras naciones de alrededor. Pero volviendo aquí entonces, aquí está Coré y le siguen los otros hijos también. Sí, pero miren lo que pasa ya en el verso, nos vamos a adelantar un poco al verso 15, dice, entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos,
ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno un incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, imagínense. Tú también y Aarón, y cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció en la congregación, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, no es solo un hombre el que pecó. ¿Por qué airarte con toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán, y a los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en estos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese estas cosas, y que no lo hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Hasta el verso 31. Sí, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Aquí encontramos algunas cosas sumamente importantes que como creyentes debemos de reflexionar. Y ya estamos terminando el programa, pero esta fue la contradicción de Coré. Queriendo decir que había más gente santa, en realidad lo que él decía: hay más gente que puede liderar este pueblo. Moisés y Aarón ya están un poco viejos. Quizás ellos están diciendo: no creo que esta gente nos vaya a meter en la tierra que fluye leche y miel. Y esta contradicción de Coré realmente arrastró a otros. Moisés siempre tuvo, creo yo, esa virtud. Uno, Moisés siempre se puso de frente como testimonio, y aquí lo pone como un testimonio de integridad. Es decir, no estamos obligados a seguir a alguien que tiene un mal testimonio delante de Dios y delante del pueblo. No estamos obligados a eso, hermano. Y Moisés tiene esa virtud. Primero, que dice: yo no he tomado nada de ellos. Y en segundo lugar, lo dice Moisés, tiene que ser Dios el que respalde esto. O sea, un buen hombre de Dios, una buena mujer de Dios, uno no se pone a pelear con la gente. Cuando Dios te da un llamado, Dios te va a respaldar. Si tú eres un hijo, un líder del Señor, Dios te va a respaldar, porque no podemos nosotros. Nuestro llamado no viene de los hombres, viene de Dios, y representamos la autoridad de Dios. Y Moisés siempre amó a ese pueblo. Dios dijo: mate una vez, me voy a deshacer de ellos. Pero Moisés dijo: y la actitud no. También de Moisés, que escucha esa barbaridad de esta gente, y es de su mismo pueblo, sí, ¿verdad? No era cualquier persona, eran príncipes, eran personas de renombre, como dice. Pero ese verso 4 siempre debe de estar muy en nuestro corazón. Al igual que como Moisés oyó, lo primero que él hace es que se postra sobre su rostro, sí, ¿verdad? Es como: Señor, yo no voy a pelear en la carne con ellos, ¿verdad? Tienes tú que intervenir, y de hecho Dios lo hace de una manera bien dramática. Dramática, fuerte, ¿verdad? Porque esta gente terminó siendo tragada literalmente por la tierra, tragados vivos. Fue tremendo. Por eso es
que siempre que nosotros vayamos a hablar de una autoridad, porque Judas trata de... Porque hoy en día algunos se creen el anillo en el dedo de Dios o el dedo de Dios. Dice Judas, tengan cuidado con este grupo de personas que creen que no pueden fallar, que no se les puede decir nada. Tengan cuidado con este grupo de personas que creen ser más santos que el Espíritu Santo mismo. Tengan cuidado con eso. Al final nos quedamos con esta triada de Judas. Cuidarnos de la envidia, la ambición, la ambición o el lucro y la rebeldía en nuestro corazón. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias por los renglones, por los escritos de tu palabra. Nos ayudan, Dios, a ubicarnos de manera saludable, tanto los que somos líderes, Señor, de tu pueblo, como el pueblo mismo, Señor. Padre, que tengamos ese discernimiento que Judas nos está tratando de transmitir con estos falsos maestros que se mueven en la ambición, que se mueven en la envidia, que se mueven en el lucro, que se mueven en la rebeldía, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Bueno, llegamos al final de este espacio de Juntos. No olviden, hermanos de la Casa del Padre, tenemos nuestra reunión presencial. Ya a partir de este domingo 5 de septiembre vamos a tomar la mesa del Señor con todas las medidas de bioseguridad y estamos ya pues con todos los preparativos, ¿verdad? Porque somos responsables también de brindar a la congregación toda la confianza necesaria para poder celebrar también la cena del Señor, nuestra fiesta de cosecha y un momento especial para estar una vez más en comunión. Que el Señor les bendiga. Somos la Casa del Padre. Una familia para ti. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno. Ya. Gloria a Cristo.